Mario Taracena, quien ha sido uno de los diputados más polémicos dentro de las legislaturas, en las que ha estado denunciado por los delitos de abuso contra la mujer, podría ser ahora el nuevo presidente del organismo legislativo, luego que la bancada UNE confirmara que él está como candidato. Efectivamente, yo creo que desde hace rato se venía mencionando su nombre. Se ha reunido el comité ejecutivo, se ha reunido la bancada y finalmente ya está determinado que cabalmente nuestro candidato a la presidencia sea el diputado Mario Taracena y quien pueda ocupar una secretaría sea el diputado Carlos Barrera. Mario Taracena. Yo creo que fue una decisión democrática dentro de la bancada, dentro de la dirigencia, dentro del comité ejecutivo, tomando en cuenta los perfiles, pero especialmente las vicisitudes que pudiesen presentarse en la coyuntura política de este año. Esta nominación ya ha tenido varias reacciones en el organismo legislativo, en el cual varios parlamentarios podrían estar apoyando a que Mario Taracena sea el próximo presidente del Congreso. Sí, han habido varias reuniones entre los secretarios generales de cada uno de los partidos, desde hace unos 10 días, 15 días posiblemente, y bueno, se espera que el día de hoy pues ya se termine ese acuerdo y a venir mañana con una planilla ya oficial multipartidaria para ser votada en el Congreso y que tengamos nuestra nueva junta directiva del periodo por lo menos 2016 al 2017. Bueno, siento que Mario es una buena opción para la presidencia, tiene la experiencia y bueno, habría que ver si ese es el consenso y esa es la línea que tendría nuestro secretario general, pues habría que apoyarlo definitivamente. Directiva Congreso es nuestro hashtag de la noche. De momento se conoce que habrían 3 propuestas para presidir el Congreso de la República. La primera, que es la abanderada por la Unidad Nacional de la Esperanza, que incluiría a Mario Taracena Díaz Sol como presidente, que incluiría al bloque de los disidentes del Partido Patriota aglutinados en lo que sería eventualmente el movimiento reformador, MR, también incluiría diputados de UCN y de la bancada Todos, sería más o menos la conformación. Habría una... Creo y Viva. Y un independiente. Habría una segunda planilla que estaría encabezada por el actual presidente del Congreso de la República, quien ganó la reelección por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder Luis Rabé Tejada. Él estaría encabezando esta planilla que buscaría aglutinar a también disidentes del Partido Patriota, que trataría de aglutinar a algunos miembros de Libertad Democrática Renovada y algunas bancadas consideradas bisagra, y una tercera opción que estaría encabezada por Javier Hernández, diputado de FCN Nación, el partido que mañana estará tomando el control del Poder Ejecutivo en manos de Jimmy Morales. Esta estaría buscando prácticamente el apoyo de los disidentes del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, incluyendo la bancada progresista, incluyendo también, si no estoy mal, el apoyo de bancadas minoritarias para conformar un nuevo bloque. Ese sería el espectro político de cara a la elección de Junta Directiva, la cual se tiene que hacer previo a la llegada al poder de Jimmy Morales, porque será el próximo presidente del Congreso de la República quien imponga la banda presidencial al nuevo presidente del Ejecutivo. Licenciada Carmen Lorena Ortiz. Muy buenas noches, Juan Carlos, Cristian y público televidente. Además de lo que mencionaba Juan Carlos, es probable que si ninguna de estas 3 planillas lograra una mayoría suficiente en el Congreso el día de mañana, todavía de ahí, en ese momento, pudiera emerger una cuarta opción. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo menos de momento, las 2 que suenan con más fuerza son la presidida por Mario Taracena y la presidida por Javier Hernández, según tengo... por Luis Rabé. Por Luis Rabé. En el caso de Manuel Taracena, pues de Mario Taracena, habrá que ver qué criterios fueron los que se valoraron. Decía el diputado Brier que tenía la experiencia. No hay duda que tiene la experiencia porque ha estado bastantes años en el Congreso de la República. Pero también tenemos que ponernos a pensar, él ha sido un diputado bastante polémico, bastante controversial. Ha sido protagonista de varios acontecimientos y exabruptos, digamos que un poco vergonzosos y lamentables en el Congreso de la República. Se le conoce por ser una persona violenta, y hasta dónde un perfil de esa naturaleza en un momento en el cual se requeriría
una persona con un carácter mucho más conciliador, porque tenemos un Congreso sumamente fragmentado. Y eso va a requerir mucha negociación, mucho acercamiento, mucho acuerdo, muchísimo diálogo. Y a mí me entra la duda de si él será la persona adecuada para ese momento en particular. Que ahí habría que hacer una acotación, solo sumando lo que plantea la licenciada Carmen Lorena Ortiz. En el Congreso de la República existe una ley no escrita, un acuerdo tácito, donde la bancada mayoritaria es quien en buena medida controla la Junta Directiva. Ante la ruptura, no sé si real o tan solo de nombre, de la bancada Libertad Democrática Renovada Líder, que tiene un grupo disidente denominado Bancada PRO, y quienes efectivamente siguen acuerpados bajo la bandera de Líder, pues sería la Unidad Nacional de la Esperanza, la bancada mayoritaria, y tienen el respaldo, al menos expresado de manera pública, de la bancada Todos, que tendría, que todos son disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza, y tendría algunos elementos orgánicos como Roberto Kessler, a quien también se le menciona como parte de esa planilla de Junta Directiva. Ese es un acuerdo tácito que se rompió prácticamente en la 7ª legislatura, cuando teniendo una aplanadora, el equipo de Libertad Democrática Renovada Líder en la Oposición no llegó a la Junta Directiva. Así es. Pero volvemos al tema de los criterios. Dentro de esos partidos políticos que están se están posicionando en la Junta Directiva, ¿cuáles serían los criterios para definir que iba a ser esta persona, este diputado, y no el otro? Vuelvo al tema sobre qué va a ser lo que va a primar, si un espíritu conciliatorio para poder llegar a acuerdos, o más bien esa mentalidad de que únicamente, como el eslogan aquel del Partido Patriota, con mano dura va a lograr hacerse caminar al Congreso de la República. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque tenemos que aprender de las experiencias pasadas. Y acá las experiencias pasadas pues han denotado que no precisamente a través de la violencia y de ese tipo de experiencias se logra sacar adelante la tarea en un momento, vuelvo a insistir, tan especial como este. Y la otra cosa es un momento, y me refiero también a eso, en el que la ciudadanía demanda otro tipo de actitud, otro tipo de comportamiento de sus legisladores. Y vemos que la misma ley orgánica del Congreso le llama a ellos a velar por la dignidad y por el prestigio de la institución del Congreso de la República. Entonces, lo primero que uno esperaría por parte de quien llegara a ganar o a integrar esta Junta Directiva es que ese cambio inicie primero por ellos mismos, para que entonces pueda proyectarse al resto del Congreso de la República. Sería lamentable que ese mismo de actitudes las viéramos reflejadas en este nuevo periodo, y que además de únicamente tratar de hacer pasar propuestas de ley o de imponer posiciones a través de la fuerza y de los insultos, yo esperaría realmente que haya una actitud distinta en términos de promover la democracia deliberativa. Es decir, que haya muchísima participación, que promuevan ellos la participación, que haya discusión pública de los temas de interés nacional, que haya un debate serio y de altura, y que sea finalmente el poder de la persuasión el que se imponga, y no el megáfono, y no los cohetes, y no los vasos de agua, el electrocutador, sino que finalmente podamos tener eso. Yo creo que eso es indispensable. Pero se puede con los mismos elementos. Es que esa es la pregunta. Mira, ¿qué cambió del Congreso, licenciada? Yo sé que genera muchísimas dudas, pero si no nos atenemos un poquito a la esperanza, ¿qué nos queda? Habría que pensar. Esperanza, licenciada, de verdad. Esperanza, pero porque ahora tenemos un contexto distinto. Yo creo que ellos mismos, ojalá, y supieran leer ese momento, y por eso es que no es casual que Mario Taracena haya dicho hoy que lo primero, en las primeras medidas que iban a impulsar, era reformas a la ley orgánica del Congreso de la República. Ahora voy con el licenciado Castillo. Solo tengo mensajes en las redes con Directiva Congreso, como nuestro hashtag de la noche. El licenciado Reyes, un defensor del status quo para mantener el barco a flote y calmar las aguas, no me parece. Nos dice Brandon, interesante observar la bancada FCN en los próximos días y cómo los diputados corren hacia la bancada transfugismo. El activista Jorge Solo, aunque todos los representantes pueden desempeñar la presidencia, las plenarias serán muy floridas con Taracena. Es lo que nos dice el señor Solo. Quique Reyes, estos listados de planillas para Junta Directiva más parecen listados, pero de pandillas. Henry Cruz nos dice, la directiva del Congreso debería de ser modificada. ¿Por qué tantos vicepresidentes?
el doctor Zavala, que Taracena sea el presidente del Congreso es una buena broma, es lo que nos dice el doctor Zavala. Maripaz, espero que se elija a personas íntegras y que no vayan poniendo a Taracena o a Rabé, sería lo peor. Son los que más opciones tienen, Maripaz. Así de clara es la situación. Qué difícil si se unen, forman aplanadores y trincas perversas, y si están divididos no avanzan. Qué estrés con el Congreso, es lo que nos dice el doctor Hernández. Le doy la bienvenida al licenciado Cristian Manolo Castillo. Muy buenas noches, Carmen, Juan Carlos. Siempre es un honor poder compartir con ustedes en sus hogares estas reflexiones de lo que estamos a punto de una transición de gobierno importante en el Ejecutivo y en el Legislativo. Yo quisiera partir de una aproximación rápida a correlaciones de fuerza. Creo que para la bancada FCN sería el triunfo total no solo asirse del poder en el Ejecutivo por la vía electoral, sino iniciar su periodo legislativo teniendo la presidencia de la Junta Directiva en el Congreso. Sin embargo, me parece que es la correlación de fuerzas menos probable. Sí, a mí también me da esa impresión. Porque parten primero de una bancada muy pequeña, 11 legisladores. Dividida además. Además dividida porque también entre ellos han tenido problemas para poder definir el jefe de bloque. Y ¿A qué nos hagámoslo claro? ¿A qué nos referimos con dividida? Una ala estaba a favor de Javier Hernández, otra del coronel Ovalle, que serían las dos facciones dentro de FCN Nación. Así de claro. Y entonces, a partir de esa división interna, difícil construir un consenso que les permita tener 105 votos. La segunda opción del diputado Rabé, el diputado Rabé pues prácticamente fue un presidente atípico en las legislaturas. Él toma posesión en enero y puede liderar su primera plenaria casi en abril. Pasó 3 meses, un trimestre completo siendo presidente solamente en el despacho de la presidencia del organismo legislativo. Y luego de eso, su paso por la presidencia del Congreso ha sido altamente controversial. Además, es reelecto por el partido líder, que ya se fraccionó entre líder y todos, el líder y PRO, perdón, y que posiblemente, aunque respondan a un mismo proyecto político, están negociando en 2 facciones. Eso nos deja una tercera opción con mucha mayor probabilidad de correlaciones de fuerza favorables, que es la de la UNE. La UNE parte la legislatura con la bancada mayoritaria. La bancada que hasta el día de hoy pareciera que se mantiene unida. Que tiene mayor disciplina. Que podría tener más disciplina político-partidaria. Que habría también una división a lo interno de Unidad Nacional de la Esperanza con 2 facciones. Una netamente sandrista, si es que me permite el término, o sea, que están al ala de Sandra Julieta Torres, y otra que buscaría una renovación de cuadros dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza, más unido a cuadros como Orlando Blanco Lapola, como Barreda, como Carlos Barreda, que estarían teniendo una separación del cuadro de Sandra Julieta Torres. Y que son de pronto los cuadros más disciplinados ideológicamente. Sí. Digamos, son los cuadros mucho más claros ideológicamente, tirados a la socialdemocracia y que se han mantenido ecuánimes. El planteamiento es que parten de más de 30 diputados, es decir, la sumatoria para llegar a los mínimos es menor. Necesitan menos alianzas para lograr eso. Hay aquí un elemento sumamente controversial, que si Mario Taracena Díaz Sol es electo presidente del Congreso de la República, sería a Mario Taracena el que le tocaría darle posesión a Jimmy Morales. Y eso sería algo inédito, toda vez que lo que veríamos es el gran derrotado electoralmente de la segunda vuelta, dándole posesión al verdugo electoral. Entonces, un mensaje interesante, porque el mensaje de fondo sería: la UNE va a tener el poder y el control desde el legislativo. Y hemos reiteradamente afirmado en este espacio que el presidente Morales inicia su periodo de gobierno con mucho respaldo y mucha legitimidad formal, que la legitimidad formal es los votos en urnas, pero con grandes retos de gobernabilidad a partir de la legitimidad subjetiva. Es decir, cómo los ciudadanos van a aprobar y a acompañar las decisiones que tome. Y la primera gran prueba de fuego va a ser cuando él haga público su gabinete el día de mañana. A partir de la reacción de la población
al nombramiento de ese gabinete que se ha mantenido herméticamente hasta el día de hoy, que hay N cantidad de especulaciones, pero que el presidente no se ha atrevido a hacer público y a someterse al escrutinio público que le va a tocar a partir de mañana todos los días, ahí me parece que vamos a tener una medición de fuerzas. Bueno, ya hoy había circulado uno que aparentemente era el definitivo. Era el definitivo. Sí. El tema es que va a haber un contrapeso de un presidente que tiene que ganar legitimidad subjetiva a partir de las decisiones que tome y un presidente del legislativo que sería el que encabezaría la oposición de un partido derrotado electoralmente. Sí. Ese juego de poder entre ambos poderes de Estado va a ser de mucha tensión y si es la UNE la que controle la junta directiva, digamos, serios retos de gobernabilidad. Pero yo le digo una cosa, yo sí no veo a la Unidad Nacional de la Esperanza jugando a esta táctica filibustera de estar entrampando... No como líder, no como líder. No como líder, es que la séptima legislatura de verdad. Pero hay que bueno, ponerle que acá en el diferencia. Congreso de la República el trabajo de oposición regularmente ha sido siempre malentendido, porque claro, oposición es contravenir cualquier decisión que viene del gobierno central, del partido político que está en el gobierno, pero muy lejano de ser una oposición constructiva. Real. Ahí apelo a la facción que Juan Carlos hacía, de esa facción muy ideológica de la UNE y que se les conoce por una capacidad muy rigurosa de fiscalización. Digamos, el diputado el diputado Orlando Blanco y el diputado Barreda, ambos se han caracterizado primero por un conocimiento profundo del funcionamiento de lo público, sobre todo por el caso que el diputado Barreda fue viceministro de Finanzas Públicas. Claro. Conoce el corazón del funcionamiento, sobre todo financiero del Estado. Y por el otro lado, el diputado Orlando Blanco ha sido muy incisivo a la hora de poder hacer fiscalizaciones y coincido plenamente con Juan Carlos de que no sería una oposición visceral, sino una oposición que podría darle mucho manejo político a la hora de construir alianzas en el Congreso de la República. Habría que entender también que existen una serie de bancadas que van de los 5 a los... pequeñas. De los 3 a los 5 diputados, a los 7 diputados, como Encuentro por Guatemala, el Partido Avanzada Nacional, la misma bancada de Convergencia, que tendrán una serie... además de los independientes. Sí, pero ¿a qué me refiero con estas bancadas? Primero, que han sido electas con una esperanza ciudadana de tener un trabajo fiscalizador, que ha sido, por ejemplo, la tónica de Ninette Montenegro. Claro. Un trabajo... y que le ha demostrado que a pesar de tener una bancada pequeña, usted puede tener incidencia. Sí. Era una bancada de 3 diputados y logró tener una trascendencia importante que le permite pues más que duplicar su bancada en la siguiente legislatura. Por lo tanto, el camino está trazado. Si usted tiene una bancada muy pequeña, lo que va a hacer es fiscalizar y ser muy incisivo en cuanto a la fiscalización. De ahí en más, tiene una serie de disidentes de diferentes partidos que son en buena medida la vieja política. Sí. En buena medida la vieja política, disidentes del líder, disidentes del Partido Patriota, o sea, que usted puede encontrar su ADN político en esas estructuras de la vieja política, cacicazgos, gente que ha hecho todas las artimañas que se han visto en el esquema político guatemalteco y que efectivamente, si usted las logra articular, son mayoría, que sería... a lo que habría que ponerle mayor atención. Vamos a las redes. Estamos con Directiva Congreso como nuestro hashtag de la noche. Maripaz, con esos candidatos, ¿para qué queremos enemigos? Qué lástima que no haya liderazgo. Está para llorar. Beatriz, ¿qué estaremos pagando para no tener otras opciones para dirigir el Congreso? Taracena y Jimmy, qué buen chiste es lo que nos dice Beatriz. David, todos los guatemaltecos saben que el Congreso es más corrupto. No tiene sentido que permitan su reelección. Reelegir es lo que nos dice David. Proyectos 4-4, Mario Taracena tiene la capacidad, tiene experiencia, no es corrupto, él ha denunciado y por eso lo atacan, aclaren. A ver, sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Proyectos 4-4, es un hombre muy experimentado dentro del quehacer legislativo. Lo que tiene Mario Taracena es un estilo, ¿sí? Es muy confrontativo, es un hombre muy violento. A ver, además es muy histriónico. Muy histriónico. Entonces, usted tiene en Mario Taracena un hombre... que esto no me lo estoy inventando, se lo voy a decir de manera textual. A gente como Manuel Valdizón, en su momento Mario Taracena le decía, ese es el smiley, ese es el marero, le decía. Claro. O sea, no me lo estoy inventando. A Luis Rabé le dijo, ese incapaz que tiene que estar preso, que hoy es presidente del Congreso. Entonces, cuando usted tiene un hombre tan histriónico... Bueno, a las diputadas una vez les dijo, chuchas a pelear. Sí. Ese montón de viejas y demás. O sea, es un hombre que tiene eso, ¿no? Si me permiten responder a Proyecto 4-4,
digamos, cuando quitamos lo histriónico, cuando quitamos lo circense del actuar del diputado... Es un tipo serio. Primero es un tipo conocedor de la dinámica legislativa, tiene más de 4 o 5 periodos de estar en el Congreso de la República, digamos, conoce el teje y maneje de la función legislativa, muy en la línea del diputado Aristides Crespo, digamos, ambos comparten el venir casi que de la fundación del nuevo sistema político en el país desde 1985. No, claro. El comportamiento y la inteligencia emocional. Por eso, separando esa parte, que a la larga hay veces que me parece que es su forma de romper con las dinámicas políticas dentro del legislativo. Separando eso, hay otro elemento que también se plantea en los tweets de otros tuiteros. Es un diputado que no anda con la parafernalia de 10, 20 guardaespaldas, guaruras. Usted lo puede ver corriendo en algunas partes de la avenida Petapa solo, o de pronto anda en la zona 1 con su traje y saludando a medio mundo. No es un tipo que anda con un convoy de 5 o 6 carros polarizados en donde hasta da miedo atravesárseles. Es un tipo que, a pesar de lo histriónico, de lo circense, de lo hasta cómico... A ver, cuando usted habla con Mario Taracena, el tipo es serio. Y el tipo sabe lo que está haciendo. Es un hombre muy conocedor. Claro. Entonces, me parece que eso tampoco nos garantiza que el manejo vaya a ser sencillo. Sí, Lo que a mí me parece son dos cosas. La primera, el otro oponente con posibilidades es Luis Rabé. Pero si vamos a los números, desde el diputado Roberto Alejos, que termina con la 6ª legislatura después de 2 reelecciones, 3 periodos como presidente, toda la 8ª legislatura no se da una sola reelección. Primero es el diputado Woody Rivera, sustituido con un proceso de antejuicio. Con un proceso de antejuicio, sustituido por el diputado... Con prisión preventiva. El diputado Pedro Madi con prisión preventiva. Luego viene el diputado... Aristides Crespo para resguardar lo que quedaba del legislativo. Y mantener un cierto control en un año muy controversial, y se cierra con el diputado actualmente Rabé, que es el presidente. Difícil lograr una reelección en un Congreso tan disperso políticamente, digamos, con tantas fuerzas electorales. Lo que nos va dejando muy poca capacidad de maniobra política para las dos opciones que se enfrentarían a esta fuerza electoral encabezada por la UNE. El reto más grande, más allá de cómo se conforme el legislativo y su gobernabilidad interna, me parece que la relación con el Ejecutivo va a ser particularmente interesante de darle seguimiento, sobre todo porque la primera demanda de Jimmy Morales al Congreso va a ser la reforma o la readecuación del presupuesto. Un presupuesto que los deja con manos amarradas, con un techo presupuestal alto, más del que esperaban, pero con distribuciones en ministerios que no responden a las prioridades de lo que ha dicho el presidente Morales. Pero digamos, a la Junta Directiva, nada más. Después de eso también viene todo lo que el proceso de la definición de la agenda legislativa, que eso va a ser un trabajo de las bancadas. Totalmente de acuerdo. Y acá vamos a ver qué sucede, porque yo creo que independientemente de cómo quede conformada esa junta directiva, las bancadas también van a tener su propio poder político para definir esa agenda. Pero, Carmen, me parece que el gran reto inmediato son dos cosas: integración de comisiones de trabajo. A eso iba también, las comisiones de trabajo. Y las contrataciones. Exactamente. Que esas pasan directamente por el presidente del Congreso. Sí, el presidente del Congreso tiene manejos fuertes en contrataciones de asesores, tanto de comisiones como de junta directiva, en distribución de espacios. Sí. El presidente del Congreso es el que va a determinar quiénes son diputados rasos y diputados de primera, segunda y tercera categoría. Hay 4 categorías de diputados en el Congreso: los de la junta directiva, los jefes de bloque, los presidentes de comisión y los diputados rasos. Hay diputados rasos que ni siquiera oficina o cuchitril tienen en el Palacio Legislativo. Sí, pero hay que ser serios. Y ese manejo, licenciado, cuando ese usted manejo viene es particularmente... y le dice a otro diputado que no fue reelecto, vos déjame la llave de tu oficina. Es que ya de verdad es de niños de primaria. Estamos hablando de gente que está al más alto nivel del servicio público para estarle cuchitrileando ahí la llave de la oficina. Es que de verdad, esa es la realidad, Juan Carlos. Esa es la realidad del primer año. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el famoso programa de capacitación a nuevos diputados. Y la broma es: a los nuevos diputados pasá con el director del Congreso de la República, el licenciado Mijangos, y te va a dar la llave de tu oficina, te va a dar el listado de tus 3, 4 empleados. Y tienen trato diferencial. Y te van a dar tu caja chica y todo tu equipo. Llegan los diputados nuevos y no hay ni secretaria, ni oficina, ni...
Y empezar a regatear un espacio. Ese es prácticamente el bautizo. Y el bautizo de los nuevos legisladores lo van a empezar a sentir con la integración de comisiones de trabajo. Sí. Quienes van a ser electos como presidentes de comisiones de trabajo. Y la distribución, obviamente, de los espacios físicos. Y en esto de las comisiones de trabajo también va a haber mucha tela que cortar. Porque las comisiones de trabajo justamente son esos órganos especializados, temáticos especializados del Congreso de la República. Y ¿cuáles aquí son las hemos grandes visto joyas? Legislación y puntos constitucionales. Sí. Finanzas y moneda. Finanzas y moneda, economía. Economía. Y la joya de la corona. Ahí es donde... La mayoría quiere estar. Asuntos electorales va a ser trascendental. En esta época, especialmente. de ahí, usted Aunque, puede tener mira, una comisión... A veces hay sorpresas. La ¿Se de recuerdan ustedes gobernación, de la la de derechos Comisión de humanos. Justicia? La Comisión de Justicia era una Reformas al comisión que en sector. su momento nadie quería, la miraba con desdén. Y bueno, queda en manos de Ninette Montenegro en ese momento. Y en eso se viene toda la avalancha y toda esa presión por mejorar y fortalecer el sistema de justicia, algo que nadie se esperaba, y ella tuvo ahí la oportunidad de dar a conocer su trabajo, de impulsar esa agenda que se convirtió en la agenda del momento. Claro. Dos comisiones fundamentales que pasan desapercibidas, pero políticamente son cruciales, la de Derechos Humanos y la Comisión de Apoyo Técnico. Las únicas dos comisiones que deben estar integradas por un representante de todos los bloques en el legislativo. Y luego de eso, las joyas de la corona. ¿Está también la Comisión de Inteligencia? La de defensa. Esa también se integra de la misma manera que la Comisión de Derechos Humanos, con un representante de cada partido político. El tema es que quien controle la Junta Directiva y la Presidencia va a empezar a hacer esta repartición, que no es solamente una repartición de inicio de año, porque este es el calvario de todos los años en el Congreso. Sí. Enero es el año en el que hay romería a la Presidencia del Congreso para rogar que sean recontratados los asesores, que haya una distribución de espacios, etcétera. No solo es la romería de inicio de año, sino además particularmente es el inicio de una nueva legislatura. El poder que va a tener el próximo presidente del Congreso va a ser particularmente importante. Yo lo que sí le digo es que si alguna tarea tiene la próxima Junta Directiva del Congreso de la República de carácter urgente, antes de ponerse a negociar, a hablar, a parlar, como dicen del francés parlare, es determinar cuáles son los empleados necesarios en el Congreso. Más de esa cantidad de empleados en el Congreso de la República es oprobiosa. Un estudio, un análisis serio dice que son más de 800 plazas fantasmas. Claro. 800 plazas fantasmas que responden a quién y para qué. Con ese famoso sistema del diezmo, que además no es tal, o sea, no es el 10%. Lo que es un método indudable de saquear al erario público, al erario nacional, desde el interno de aquel que legisla, por Dios. O sea, si el que hace la ley viene y se enriquece a partir de decirle a alguien, te voy a dar una plaza, pero el 80% es de Juanito. No, hombre, claro. Pero son monedas de cambio, licenciado. No, por supuesto, licenciado, pero es que hay que si alguien tiene que ser serio ya, es la octava legislatura desde el inicio. Y es lo que están ofreciendo, esperemos que lo cumplan. A ver, de ofrecimientos hemos visto este país. Mario nos dice, si Taracena gana, hay que regalarle un par de guantes de box para que reparta trompadas a diestra y siniestra. OEG Rabé deja un año de retraso en el legislativo, ni siquiera debe caber la remota posibilidad de reelegirse. David, Guatemala despertó y actuó y sacó a Pérez y Valdetti. Ahora le toca sacar al Congreso cuanto antes, el Ejecutivo no puede. Yo coincido con lo que dice David, aunque en honor a la verdad, la problemática es que usted diluye la presión social entre muchas caras. No como en el caso de Pérez Molina y de Valdetti Elías. Eran dos caras muy claramente visibles. En el Congreso usted tiene 158 con la que tiene que ir a hacer un listado, un checklist, ¿me entiende? Este sí, este no, este seguro no. Si tuviera voluntad política, la primera ley sería en contra del transfugismo, pero son en las mismas lacras de siempre. ¿Qué más está el Congreso? Ese personaje que era el compravoluntades del Congreso será presidente, urge depurarlo, es lo que nos dicen. Y Rubén, prefiero a alguien conflictivo que a alguien incapaz. No hay de dónde elegir, solo con intereses propios y sin liderazgo, es lo que nos plantea Rubén. A ver, yo también recuerdo otra frase en el caso de Mario Taracena Díaz Sol, que se la dijo cuando se da el proceso de antejuicio en contra del diputado Baudilio Hichos. Muchos se tardaron en venir a traer a Lilo Hichos. Ni siquiera le dijo Baudilio Hichos, le dijo a traer a Lilo Hichos, y eso ya era de saberse, dijo.
y mis compañeros diputados son tontos políticos, no ven lo que está pasando. O sea, él es histriónico, pero lo que dice tiene un sentido profundo al que hay que ponerle atención, licenciado Ortiz. Mira, más allá de la personalidad, digamos que es importante y ya lo había enfatizado, aquí estamos partiendo de la premisa de que tenemos representación de partidos. Sí. Y lo más cercano a un partido político de lo que estamos viendo ahora en esta conformación de junta directiva es la UNE. Sí, sí, es lo que queda, lo que sobrevivió. Político. ¿Y por qué es que es importante el tema de que idealmente debería de haber representación de partidos políticos? Porque son los que van a dar los grandes lineamientos, las grandes orientaciones de esa agenda legislativa, entre otras cosas, las grandes líneas de acción que se van a trazar en el trabajo legislativo. Y lógicamente uno esperaría que esas grandes líneas de acción se trazaran con base a los programas de cada uno de estos partidos o por lo menos a sus principios y a sus ideales. En este caso, pues se está repartiendo básicamente la junta directiva, como en otras ocasiones, entre clubs de amigos, personas que prácticamente compran la membresía a eso que se llama partido político y con lo cual la incertidumbre es todavía mayor, porque entonces, ¿qué tipo de intereses son los que van a representar? Yo creo que ese es uno de los temas de fondo que tenemos que analizar, más allá de que si va a estar integrado, porque todas las planillas se están esforzando por ser representativas, algunas con 7 partidos políticos representados y algunos diputados independientes, otros con 9, pero a la larga realmente ¿hasta dónde llega esa representatividad? ¿Cuáles son sus alcances reales? ¿Y qué es finalmente lo que va a primar en términos de intereses en el Congreso de la República? Eso nos tiene que llevar justamente al tema de la defensa en el momento en que los bloques legislativos se reúnan para definir esa agenda legislativa del próximo año. Ahí tiene que estar la vigilancia ciudadana. Igualmente en este tema que se mencionaba hace un momento de la integración de las comisiones de postulación. De trabajo. Pero más allá de eso, vamos a ver, de esta representación de partidos, entre comillas, también vemos que ninguna de las planillas incluye mujeres, por ejemplo. No sé si alguna de las planillas incluye indígenas. Claro. Entonces también en el Congreso de la República, en su junta directiva, tendría que haber ese mismo espíritu de proporcionalidad y de representatividad que está encarnado en nuestro sistema electoral. ¿Por qué es que fuimos un sistema proporcional de minorías? Para tratar de representar en buena medida el abanico de lo que somos en Guatemala. Y si analizamos al final qué es lo que está representado en esas distintas planillas, pues yo no veo reflejado necesariamente ese punto. Yo soy un tanto, a ver, rejego a lo que plantea la licenciada Carmen Lorena Ortiz y le voy a poner un ejemplo. Lamentablemente, ante una sociedad machista, que indudablemente así ha sido, la representación en el Congreso de la República ha sido menor de parte de las mujeres, a pesar de que demográficamente estamos prácticamente igual. Pero hay representantes mujeres que no le hacen honra al género. Y usted tiene a 3 de las 5 diputadas, o sea, 3 de los 5 diputados más faltistas son mujeres. Y cuando usted lo hace en relación al número total de diputados, usted dice algo no fue bueno. Juan Carlos, aquí en términos de pecadores, todos son iguales de pecadores. Lo que pasa es que hay grupos de pecadores que encima de que son pecadores se colocan la corona de la presidencia del Congreso de la República o de las vicepresidencias, pero entonces ahí sí en el caso de las mujeres, por haber faltado, por no haber cumplido, por haber lanzado no tienen derecho a ver, usted tiene diputadas como Ninés de Montenegro, a quien yo le tengo un respeto profundo. Sí, pero lamentablemente el Encuentro por Guatemala no quiso participar en la integración de las planillas. Que ella integró la primera junta directiva. Junta directiva de la octava legislatura. séptima legislatura. Hay un elemento que se nos está escapando y es la agenda legislativa priorizada. Debemos recordar que de lo poco bueno que podemos recordar de la séptima legislatura esta que está concluyendo es su primer mes de trabajo. Sí. Ese enero del año 2012 fue el famoso año el famoso mes de producción legislativa más importante de este una reforma Congreso. Fiscal terrible. Entre otras cosas, pero igualmente la aprobación del Estatuto de Roma. 10 años debatiéndose el tema de la Corte Penal Internacional.
Ahora estamos en el mismo escenario, una nueva legislatura y una agenda legislativa priorizada muy controversial. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos, posiblemente reformas a la ley del organismo legislativo. Y los tuiteros están planteando la necesidad precisamente, por ejemplo, de reformar el tema de transfugismo. Las leyes de justicia. Aparte de las leyes de justicia, el tema de cómo reformamos y limitamos a los tránsfugas, cómo evitamos que la interpelación se utilice para entrampar el Congreso. ¿Cómo evitamos que hayan usos innecesarios y superfluos de los recursos del Congreso? Es decir, hay una agenda legislativa, las leyes de transparencia, el paquete de leyes de transparencia. Hay una serie de leyes que si no logran un consenso en el primer trimestre, les vamos a dar un poco más de tiempo. Difícil que lo logren en lo que queda de enero, aunque la séptima legislativa sí lo logró. Pero les vamos a dar un trimestre. En ese trimestre, ¿quién tiene mayor capacidad de articulación y de manejo y de maniobra política? Y hay que recordar que en materia de reformas a la ley electoral y de partidos políticos fue precisamente el diputado Mario Taracena Díaz Sol el que le arrebató de las manos la reforma al diputado Roberto Alejos y la empezó a empujar hasta el punto de llevarla a la Corte de Constitucionalidad y estuvo casi a punto de generar, digamos, alianzas y correlaciones de fuerzas para ser conocida nuevamente en el Pleno. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque lo que necesitamos, y también los tuiteros lo han planteado, más que un Congreso que dé mucho de qué hablar, necesitamos un Congreso que dé mucho de resultados legislativos en beneficio de la población. Pero sobre todo que transparente los procesos, no, claro, porque la mayor parte de procesos de negociación o la aprobación de las legislaciones durante esta legislatura que está terminando, que termina ya el día de mañana, fue terrible. Todo era por urgencia nacional, es que eso ya no es posible. Es decir, si se aprueba una legislación que sea con una discusión pública, que sea debatida, que sea bien argumentada, con base en información, pero no podemos seguir utilizando este mecanismo de la urgencia nacional para cualquier cosa. Sí, y lo otro, vuelvo a insistir, sumamente importante es despojarse de esas tentaciones de hacer de la oposición algo tan nefasto como llegar el presidente o el Ejecutivo con alguna propuesta, con algún tema en particular a plantear al Congreso de la República para que sea discutido y que sea aprobado posiblemente una legislación, y que el partido de oposición le diga, no, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque si pasa, el mérito va a ser suyo y no va a ser mío de cara a la próxima elección. Entonces, despojarse de esa idea o esa tentación de estar pensando única y exclusivamente en sus intereses electorales, porque a veces empieza la campaña al día siguiente que toman posesión de sus cargos. Sí, pero ahora va a ser más complicado porque va a tener una fracción enorme. Es muy probable que llegue a tener hasta 18 bancadas. Lo cual sería, 18 entre aquellos que sean disidentes de los disidentes patriotas, disidentes de los disidentes del líder. Independientes por montones. Que ese independiente habría que matizarlo. Si reforman la ley orgánica del Congreso, podrían ponerle algún tipo de cepo si tienen la voluntad de hacerlo. Hay otro elemento ahí. Solo voy a las redes. Si quieren lo dejamos para el siguiente bloque, estamos muy pasados. El doctor Zavala, Javier Hernández es una buena opción. Está difícil, cualquier directiva que llegue va a estar vigilados por jefes y los jefes somos nosotros, el pueblo. Carlos, ¿por qué pulso en el Congreso? Mejor trabajan en función del país, corregir leyes para mejorar el sistema. Isaac, el Congreso debe depurarse, empezando principalmente por esos dinosaurios de la política guatemalteca. Por lo menos que nos toque el menos peor, que sería Taracena y el licenciado de León, el ingeniero de León. Da pena la propuesta, no puede ser que no existan otras personas con liderazgo y pensantes. Parte de los mensajes que tenemos, estamos a las 10 p.m. Cerramos la temática, estamos con Directiva Congreso, el licenciado Chacón. El próximo presidente del Congreso le toca la tremenda responsabilidad de evitar que Jimmy se hunda. Ese punto, solo Juan Carlos, un momento, construyendo sobre y robándole el término sobre lo que plantea Dea Chacón, fundamental. Otro tuitero nos planteaba, ¿habrá posibilidades de que haya ya una negociación entre Jimmy Morales y la UNE? Para garantizar algún tipo de estabilidad, porque prácticamente el barco va a depender más del Congreso que del Ejecutivo. Pero yo creo que esa tarea todavía no se ha hecho. Es decir, el presidente electo ha estado invirtiendo más tiempo en la conformación de su gabinete.
Que no pero sé no hasta dónde ya necesariamente él. tendrá un operador político Ese es capaz el de punto. sacar adelante esa tarea. Vamos a ver, por ejemplo, ahora con el presidente saliente, con el presidente Maldonado, que él se negó rotundamente a tener esa figura De negociación con el Congreso. y entonces ahí, bueno, hubo problemas inclusive hasta para nombrar al vicepresidente de la República, Claro, para claro. elegir de la Sí, terna que había pero a ver, propuesto. ahí sí yo coincido con lo que plantea la licenciada Ortiz, pero el presidente Maldonado no tenía prisa de nada. Sí, pues. No, por eso si a él ya no le sabía. nombraban vicepresidente, le importaba poco. no era- La verdad, le no era su importaba problema, poco. El problema es que Siempre ha sido la supervivencia importante. política del presidente electo Morales sí depende de tener Sí. algún tipo de articulación. Siempre ha ¿Y sido quién podrá importante ser esa ese? figura. Lo que pasa es que no siempre se cuida con el rigor y con la, digamos, el suficiente nivel de tino. ojo clínico, De que de sí. tino para poder escoger a la persona correcta. haga ese y es, trabajo. ahora sí es imprescindible. Totalmente. Porque acá tienen que caminar bien tanto el organismo legislativo como el ejecutivo y el judicial. No podemos darnos el Equilibrado. lujo de tener ninguna pata coja en esta mesa, porque de lo contrario va a pasar eso. Es decir, el Desequilibrio. presidente Jimmy Morales se va a hundir. ¿Y a quién conviene que se hunda finalmente? A nadie. Juan Carlos Luna es el que nos plantea ese hecho de que posiblemente haya ya una negociación. Y a mí no me deja de resonar el tema de que los militares, esa ala militar, estrategas de los años 80, tienen un papel de negociación y por lo regular es el papel del lado oscuro de la fuerza. Es decir, es esa fuerza de choque, es esa fuerza de negociación, es esa fuerza de acercamiento con otras fuerzas políticas. No habría que dejarlo totalmente fuera de la discusión. El problema para esa idea es que la cara visible de ese sector es el coronel Ovalle. En Y condiciones complicadas. ya entró en una... No ha tomado posesión de su curul y ya tiene una situación compleja que es tener un proceso de antejuicio en su contra. Entonces, ser él el articulador de las negociaciones para FCN Nación seguramente será muy difícil. No. Cerremos el tema, licenciado Ortiz. No, definitivamente el presidente tiene que ser muy cuidadoso con la persona que va a escoger para ser de bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí quiero mencionar que es importante estas reformas a la ley orgánica del Congreso de la República, porque el éxito también de la labor legislativa va a depender mucho de que se ponga controles y cepos a esta fragmentación infinita que estamos viendo. Ya el Congreso no da para más. Lo que tienen que hacer es irle poniendo coto ellos mismos, ponerse coto de una vez y por todas, porque en la medida en que esté más fragmentado va a ser mucho más difícil asegurar la gobernabilidad, no solamente del Congreso de la República, del país en sí mismo. Esperaríamos entonces que esa voluntad que hay actualmente de modificar esa legislación logre poner control en ese sentido, pero eso estamos hablando de una labor o de una tarea inmediata. Y luego tenemos la otra que es más mediata, y es que nuevamente ese Congreso de la República retome en aras de esa representación y evitar esa fragmentación en el Congreso las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero ya no las que están en discusión y nunca salieron de la Corte de Constitucionalidad, sino otras que realmente respondan al momento político. Yo no descalifico del todo esas reformas, pero sí entiendo que no llegan todavía al fondo del problema. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, esa sería la reforma, digamos, más mediata que se podría esperar de este Congreso. Y lo último es muchísima transparencia, mejorar su desempeño en términos de sus labores de intermediación, mantener una comunicación fluida con los ciudadanos, con sus electores, que facilite no solamente la conciliación de intereses, sino también la colaboración. Hoy más que nunca el país, para salir adelante, amerita no solamente la colaboración de los distintos organismos del Estado, sino también la colaboración de los actores estratégicos y de los ciudadanos para salir adelante. De Castillo. Continuando con el planteamiento de Carmen, el llamado a la próxima junta directiva y a la próxima legislatura es a mantener una posición muy racional, de mucha cordura. Realmente la oposición de esta octava legislatura debe de ser una oposición que debe tener claro que si hunde al presidente Morales, por arrastre se va al Congreso de la República y se va cualquier opción electoral que ya esté pensando en el 2019. La oposición en este periodo de gobierno, hoy más que nunca, debe ser una posición bien fundamentada, ideológica, política y racionalmente. Mucho pedirles, pero realmente por arrastre pueden hundir su propio proyecto político. Hugo,
Por lo menos logramos sacar algunos. Y Esther, lástima que los pensantes no los nombren como presidentes. No hay mucho de dónde elegir, es un nido de corruptos.